Hola a todas y a todos. Bueno, este va a ser el primer teórico de teoría de la educación física 2. Como les decíamos en la presentación, estamos aprendiendo juntos. Así que, bueno, esperemos que sea una situación provechosa. No soy un conductor de programa de televisión, no tengo esa habilidad ni ese entrenamiento, así que supongo que esto no va a ser tan divertido como ver un programa, pero tratemos de que sea la situación lo más amable posible. Hemos decidido en la cátedra hacer teóricos breves que acompañen a los trabajos prácticos. Generalmente el recorrido de los teóricos era otro, era más panorámico. Nos parece que en esta instancia tratar de replicar la situación presencial es un poco complicado e inadecuado, así que bueno, vamos a hacer pequeños teóricos de no más de 20 minutos, para que ustedes lo puedan aprovechar, sobre todo para quienes vean esto por el teléfono, que es mucho más complicado que verlo en una pantalla de una PC o una notebook. Este teórico va a tener dos partes. Este teórico 1 tiene una primera y una segunda parte para que justamente podamos respetar esa cuestión de la brevedad, ¿sí? Así que, sin más, empecemos. A ver. Bien. Nos vamos a detener en el concepto de prácticas sociales y contenidos. Ustedes tienen un trabajo práctico número 1 que aborda el problema de los contenidos, pero es indispensable para entender qué es un contenido primero, y sobre todo en nuestro campo, la educación física, es importante que sepamos qué es una práctica social y una práctica corporal también, ¿sí? Vayamos entonces a esta primera parte en la que vamos a hablar de prácticas sociales. Bueno, es una placa muy larga. Esto lo hice así no porque me parece que sea un buen PowerPoint, que haya tanto contenido, pero para quienes no escuchen bien el sonido o para quienes quieran hacer una captura de pantalla, me parece que es importante que el PowerPoint sea lo más explícito posible. Hemos eliminado lo que muchas veces hacemos en clase, que es que el PowerPoint tenga palabras claves simplemente, porque en la clase uno tiene mucho más tiempo para detenerse y para explicar. Vamos al concepto de prácticas sociales. Leemos el primer párrafo. Las prácticas sociales son modos de hacer ordenados en un tiempo y un espacio determinado. Esta idea corresponde a un británico llamado Anthony Giddens, y Giddens parece decir algo demasiado sencillo, y sin embargo, veamos las implicancias. Lo voy a hacer a través de un ejemplo. Hoy es muy frecuente, bueno, no en esta cuarentena, pero es muy frecuente ver en espacios públicos, plazas, ramblas, parques, que la gente sale a correr, ¿sí? Sale a entrenar, a hacer running, etcétera, ¿no es cierto? Si esto, y ustedes son jóvenes, pero hace 50 años atrás, nadie salía, o prácticamente nadie ocupaba el espacio público para salir a correr. Si uno veía a un hombre o una mujer en pantalones cortos o en calzas, corriendo por un parque, le llamaba la atención, porque no era una cuestión desarrollada en ese tiempo, no se había transformado en una práctica, ¿sí? Ahí nos damos cuenta entonces que las prácticas también pueden identificar ciertos tiempos, ciertos modos que asumen las acciones de los seres humanos en determinada época. En determinada época. Y con el mismo ejemplo podemos reflexionar sobre el espacio, ¿no es cierto? Las plazas eran lugares privilegiados de los niños y de los adultos mayores hace pocas décadas atrás. Sin embargo, hoy las plazas y los espacios públicos en general son colonizados de diferentes maneras por diferentes grupos etarios, es decir, de diferentes grupos de edad, y para hacer las cosas más variadas, ¿no es cierto? Se reúnen jóvenes para practicar una murga, se reúnen adultos mayores para jugar algún juego, se reúnen los niños, es decir, se ha transformado en un espacio mucho más variado que el que era
hace décadas atrás. La segunda, entonces las prácticas identifican también los modos de hacer de las personas en un tiempo y en un espacio determinados. Las prácticas sociales, seguimos en el segundo párrafo, son las formas con que los individuos operan socialmente, el modo en que entienden el sentido del juego y lo juegan. Esta idea corresponde a un sociólogo muy importante, francés, llamado Pierre Bourdieu, y fíjense que en este modo tan sencillo de explicar la cosa, el concepto de práctica adquiere una gran profundidad, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de entender el sentido de los juegos? Pensemos en, tenía para contarles el siguiente ejemplo, a ver si les resulta útil. Dos voces muy sencillas como subir o bajar, fuera de cualquier contexto, significan elevar, si subo, un objeto, ¿no?, en altura, y bajar significa descenderlo en altura si no tenemos un contexto determinado. Ahora pensemos en los que practican fútbol o lo han practicado o son aficionados. Bajar y subir en el contexto de un partido de fútbol significa subir, avanzar en el terreno, ¿sí?, lo que equivale a veces a atacar, y bajar significa descender, no significa descender, sino retroceder en el terreno para defender o para evitar el ataque contrario. O en la música, ¿no es cierto? Supongamos que un grupo de amigos se reúne frecuentemente a tocar la guitarra y cantar, ¿no es cierto? Y alguien empieza una melodía, empiezan a cantar y uno dice, no, 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 bajala un poco. ¿Bajar qué significa? Significa hacerla más grave porque no les da la voz para los tonos agudos, mientras que subir significa hacer que los sonidos sean más agudos. En el contexto de los que no saben nada de música o no cantan o no tienen esa práctica, justamente, bajar y subir carece de significado. Y acá me permito una anécdota. En el año 93 compramos la primera computadora en el Departamento de Educación Física, nadie sabía utilizarla, así que éramos 5 o 6 personas rodeando al que estaba tratando de operar con eso. Recuerdo una compañera, cuyo nombre no voy a mencionar, por supuesto, que estaba tratando de entender cómo funcionaba, por qué se reflejaban en la pantalla determinadas cosas. Imagínense que era un sistema absolutamente arcaico, era DOS, la prehistoria de la computación, ¿no? Entonces, alguien le indicó del grupo que la rodeábamos, no, 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 para ahí, subí el mouse. ¿Qué hizo la compañera? Levantó el mouse, ¿no? En lugar de desplazarlo hacia adelante en el pad mouse, lo levantó. Evidentemente no teníamos la práctica, no habíamos incorporado los usos de la informática y entonces todo nos resultaba muy extraño. Por supuesto, esa compañera jamás había jugado al fútbol, así que subir y bajar en el sentido de desplazarse hacia adelante o hacia atrás, no lo tenía incorporado. Vayamos al cuarto párrafo. Podemos decir entonces que las prácticas sociales son el conjunto de acciones desplegadas por los sujetos y que cuentan con significado social y sentido subjetivo. Por esa razón, las prácticas se asocian a identificaciones colectivas y grupales. ¿Qué significa esto de tener significado social y sentido subjetivo? La práctica social, los haceres de las personas, tienen que tener significados compartidos por la comunidad, ¿no es cierto? O sea, cuando vemos, volviendo al ejemplo, cuando vemos a alguien corriendo en un espacio público, ya no podemos suponer que está escapándose, que es un ladrón que se escapa de la policía que lo persigue. Suponemos que es alguien que se está entrenando. Tiene significados para todos, pero también tiene sentido subjetivo para quien lo practica. Lo puede hacer porque se prepara para una competencia, lo puede hacer porque cree que eso es saludable, lo puede hacer porque necesita bajar sus niveles de ansiedad. En fin, los sentidos subjetivos pueden ser múltiples, pero lo que está haciendo también tiene significado para el conjunto. Por eso decimos que las prácticas se asocian a identificaciones colectivas o grupales, porque uno en el hacer, por ejemplo, de ciertas profesiones, puede identificar a ese profesional, ¿no es cierto? Si vemos a un médico en un hospital,
vemos que siempre camina con paso decidido, tiene el estetoscopio puesto como si fuera un echarp o una bufanda, se detiene poco a hablar con los familiares de los pacientes porque tiene muchos pacientes para atender. Ese sentido de la urgencia, ¿no es cierto? Ese sentido de la autoridad, a veces es más claro identificar por esos atributos a un médico en un hospital que por la práctica que le atribuimos socialmente, que es diagnosticar, tratar y curar a un paciente. Y finalmente decimos que las prácticas sociales se presentan en series, tienden a la regularidad, a la ritualización, a cierta rutinización. Si le preguntamos a alguien, ¿practicás algún deporte? Y nos responde que sí, le preguntamos, ¿con qué frecuencia? Juego al fútbol 2 veces por año. Bueno, difícilmente eso termine constituyendo una práctica, ¿no es cierto? Porque no guarda esa regularidad, esa cotidianeidad que las prácticas tienen, ¿no es cierto? Es una práctica para nosotros tomar el micro que nos lleva a la facultad, es una práctica desayunar, si lo hacemos a cierta hora, es una práctica reservar un momento del día para el estudio, porque es una práctica juntarnos con amigos semanalmente, porque es algo que tendemos a repetir, ¿no es cierto? Y nos identifica, es decir, nos constituye también como sujetos sociales. Pasemos a la siguiente diapo, ¿sí? Siempre dentro de la parte 1, cuando hablamos de prácticas sociales, esta es la diapositiva 2. La práctica no es lo mismo que la pura actividad. La actividad es el hacer, ¿no es cierto? Ustedes tienen ciertas actividades que les vamos nosotros dando en los trabajos prácticos, ¿no es cierto? Si esa actividad es esporádica, les pedimos hagan este cuadro sinóptico y eso no lo pedimos nunca más y ustedes tampoco lo efectúan o lo realizan motu propio, es decir, por propia iniciativa, eso no constituye una práctica, es una actividad, es una acción más o menos aislada, más o menos funcional, pero que no tiende a reiterarse. La práctica tiene reiteración y sobre todo tiene sentido, como les decía, y significado. Dice el segundo párrafo, las prácticas y los discursos guardan semejanzas y diferencias. Es decir, los discursos también son prácticas. La manera en que capturamos con nuestro lenguaje el sentido de lo que vemos y de lo que hacemos es también una práctica, pero en todo caso, como dicen algunos, una práctica no discursiva. Imaginemos que vamos a un país extraño donde la gente no se saluda como nosotros. Nosotros tenemos como una cosa muy corporal, muy afectuosa y muy cercana para saludarnos. Un beso, un abrazo, una mano en el hombro, etc. En otras culturas, la distancia que se guarda entre los sujetos, insisto, fuera de este contexto de la cuarentena, en otras culturas los sujetos guardan una gran distancia, se saludan con una inclinación de cabeza, etcétera, etcétera. Cuando tratamos de entender eso y lo pasamos a lenguaje, el lenguaje siempre nos dice algo de lo que ocurre en la práctica, pero no nos puede necesariamente decir todo, ¿sí? El lenguaje es una mediación entre nosotros y el mundo, pero ese mundo, hasta que lo capturamos por el lenguaje, es un poco inteligible, ¿no es cierto? No sabemos lo que pasa. ¿Por qué se saludan así? ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué ese excesivo respeto? No lo sabemos hasta que no lo podemos empezar a capturar con el lenguaje. El lenguaje, digamos, los discursos como formas del lenguaje que intentan capturar el sentido de la práctica, no siempre guardan la misma distancia con las prácticas, ni nos las hacen tan transparentes, tan evidentes. La práctica no necesariamente se contrapone con la teoría. Tendemos a pensar que una persona práctica es una persona que resuelve problemas y que una persona teórica es una persona que piensa mucho, pero es medio inútil para las cuestiones prácticas. Qué práctico es mi marido que arregla la plancha y cambia el cuerito de la cocina. Mi marido es muy teórico y tiene mucha razón, pero en la teoría, en la práctica eso no funciona. El lenguaje cotidiano nos impone esa dicotomía entre teoría y práctica. Pero la verdad es que
no hay ninguna teoría que no surja de una determinada práctica, ni una práctica que no alimente, ya sea confirmando o contradiciendo una teoría. El amigo Mariano Giraldes suele decir, no hay nada más práctico que una buena teoría, si es que la teoría puede permitirnos conocer mejor una práctica, aplicar una determinada solución y en todo caso volver a la teoría para corregir esa teoría si no es adecuada a ese modo de acción. Y finalmente terminamos con esta idea, las prácticas corporales, que es una expresión bastante novedosa, serían el conjunto de acciones corporales, no simplemente orgánicas, no del organismo, el cuerpo como una construcción social, algo que ustedes saben por teoría 1. Serían el conjunto, decíamos, de acciones corporales, no simplemente orgánicas, y motrices, no simplemente cinéticas, mecánicas, con significado social y sentido subjetivo. Es decir, que cuando hablamos de prácticas corporales, la referencia, como dice ahí, es a la cultura, es decir, al cuerpo y al movimiento como construcciones sociales. No hablamos de la gimnasia como práctica porque haya determinadas ejecuciones, planos, ejes, fuerzas, palancas. Eso está. Pero hablamos de gimnasia porque representa algo para quien la realiza, ¿sí? Para quien se ejercita con un fin determinado. Y vamos cerrando esta primera parte del teórico con esta idea. Con todos estos elementos, y esto ya me adelanté un poco, podemos considerar prácticas sociales y corporales al juego, al deporte y a la gimnasia, entre otras, ¿no es cierto? Hay muchas prácticas corporales. Hay otras prácticas en el campo de la educación física vinculadas a la vida en la naturaleza. Hay quienes juegan con cuestiones relativas a la danza y la expresión corporal como una práctica un tanto compartida entre la educación física y las prácticas, o la educación, por ejemplo, estética o artística. Y después hay un universo de prácticas corporales y sociales que nosotros en educación física no tomamos para nosotros mismos como si fueran propias de nuestro campo. Es una práctica corporal tatuarse, es una práctica corporal aplicarse un piercing, por ejemplo, obvio, pero evidentemente es una práctica corporal el masaje, es una práctica corporal la cirugía, pero ¿cuántas prácticas que tienen que ver con el cuerpo y el movimiento escapan de nuestro campo? Un montón. Nosotros nos vamos a referir específicamente más adelante al juego, al deporte y a la gimnasia, no por excluir a las otras, sino porque son quizá las que más nos representan y las que más tiempo tienen dentro del campo de la educación física. Y para terminar esta primera parte, simplemente unas referencias bibliográficas. Lean ahí lo que dice que es importante. No es para buscar y leer ahora, es solo para conocer las referencias. ¿De dónde sacó el profe lo que dijo? ¿No es cierto? Si alguno tiene curiosidad, ahí están los textos. Voy a empezar de abajo para arriba, alterando un poco el orden alfabético en el que fueron puestos los autores, porque en el Diccionario Crítico de la Educación Física, que es un material que editamos hace ya unos 5 años, hay un texto de Pinedo y Giuliano que les puede servir, que es Prácticas Sociales, justamente ahí está bastante desarrollada esta idea, y dentro de ese texto están las referencias justamente a la obra de Bourdieu y la de Giddens. Bourdieu tiene una enorme cantidad de textos, Giddens también, pero hemos seleccionado 2. En el caso de Bourdieu, el sentido práctico, y en el caso de Giddens, la constitución de la sociedad, base para una teoría de la estructuración. Bueno, yo voy dejando acá, espero que hayan tenido tiempo suficiente para los que ven por teléfono hacer la captura de pantalla de estas 3 diapos y nos estamos despidiendo, ¿sí? Por breve tiempo porque ahora va la grabación de la segunda parte de este primer teórico. Bueno, muchas gracias a todos.